piense que no debe a lo que siente. Usted está loca. Y tú me gustas. Y lo que te estoy proponiendo es un negocio que nos conviene a los dos. ¿Qué negocio, ni qué negocio? Yo jamás haría una cosa así. ¿Ni siquiera por tu hijita? ¿No quieres saber quiénes son los padres que la están criando? Pobrecita. Va a crecer sin saber quiénes fueron sus verdaderos padres. Hable y hable ya. Sin violencia, Willy. Yo te voy a contar las cosas, pero con amor. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Nadie importante. No me mientas. ¿Por qué tienes esa cara? Tú tranquila, yo nervioso, ¿sí? El verdugo, ¿no? Sí, era él. ¿Hasta cuándo nos va a perseguir? Por lo que veo, hasta el fin del mundo. ¿No vienes con nosotros? Es que me da un poco de miedo estar con Fernanda. O Victoria, como se llame. ¿Miedo? ¿Temor de qué? ¿Quién es la princesa de la casa? ¿Quién es la muñeca de la casa? Eso es. Yo le prometí una vida maravillosa y eso es lo que le voy a dar. Así no tiene por qué temerle a nada. ¿Bueno? ¿Y mi mamá? Cada quien escoge su camino en la vida. Ella escogió el de ella y usted y yo el nuestro. ¿Tu hija está viva? Sí. Mi madre me mintió. Me hizo creer que había nacido muerta y no fue así, Gustavo. ¿Pero cómo te enteraste? Me lo dijo su papá. ¿Te reencontraste con él? Sí. Lo vi a él y estuve con ella. No puede ser. ¿Estás segura? Tan segura como que no voy a volver a verla jamás. ¿Usted no conoce la palabra límite? ¿Moral? ¿Dignidad? Con razón es amiga de ese imbécil de Bernardo. ¿Usted me está pidiendo canjear la vida de un niño por acostarse conmigo? ¿Qué clase de persona es usted? Una que sabe lo que quiere. Y yo te quiero a ti. No es Amora, no te asustes, no. Solamente es un profundo deseo de tenerte en mi cama. ¿Qué, está mal? Bueno, mira. Te voy a dejar mi tarjeta. Este es el hotel donde estoy. Cuando quieras me llamas. Chao, guapo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No podemos no subir al avión porque cielo ya embarcó. Tranquila, no nos vamos a mover de aquí. No vayas a voltear ahora, pero detrás de mí hay dos tipos que nos estuvieron siguiendo desde la tanguería, ¿te acuerdas? ¿Dónde? No voltees, te estoy diciendo. Ok, no Están volteo. detrás de mí. Bueno, tú haz lo que quieras, pero yo a Cielo no la voy a dejar sola. Tranquila. Ya te dije que no la vamos a dejar. Solamente tenemos que disimular, ¿Cómo vamos a disimular? como nos gusta. ¿Quién es el padre de tu hija? No quiero hablar de él, Gustavo. A mí puedes decirme. Mira, ahora no estoy en las mejores condiciones, pero en cuanto me recupere te quiero ayudar. Entiendo cómo te sientes. Perdón, pero Sam te quiere ver. Me alegra verte mejor. Bueno, permiso, yo me voy. Juan Marcos debe estar esperándome. Que te mejores. Gustavo, ¿tienes alguna sospecha de dónde pudo haber venido el ataque? No tengo ni idea. Duval está trabajando en eso. Igual hay mucha gente que me quiere ver muerto.
que Ponte no está muerto. No, y eso que le pegaron unos cuantos tiros. Evidentemente reaccionó rápido. Es un policía. Igual está internado. Date por satisfecha. Yo nunca me doy por satisfecha. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar estar aquí y no regresar y matarlos a todos con mis propias manos. ¡Me hartas! ¡Imbécil! Soporto que me corten el teléfono. Permiso. Bernardo, pensé lo que me dijiste de mi padre. Y yo necesito el dinero para su tratamiento. Me alegro. Me alegro que hayas reaccionado. Las cosas van a estar mucho mejor si te portas bien. Perdóname, no sé lo que me pasó. Debería pegarte, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Será porque me siento muy mal, muy sucia y ni siquiera tengo fuerzas para eso. Tú eres muy raro, me confundes. A veces pareces una persona que me das miedo y otras veces pareces alguien completamente distinto. Clara. Nunca más vuelvas a besarme. Nunca más. Gael, mira, yo te quiero explicar. Porque lo que viste no es lo que viste. Jamás lo viste. Esa mujer está loca. Willy, yo te conozco. Sé tus antecedentes. ¿No dejas títere con cabeza? No, yo cambié. Los hombres como nosotros no cambiamos, Willy. Un buen cuerpo, unas buenas piernas. No. Nos pierden. No, yo cambié. Yo en este momento no miro a ninguna mujer en el mundo que no sea mi Sammy. ¿Quieres tomar café? No, ya tomé. Bueno, entonces, ¿por qué no vas y tomas aire? El aire es muy bueno para los pulmones, para la vida. Es Willy. Bueno. Miguel, por favor, solo un hombre como tú me puede ayudar en esto. Por favor. ¿Qué pasó, hermano? Escúchame. Esta mujer, Telma, la mamá de Jessica, está loca. Está loca conmigo. ¿Me puedes explicar mejor? Porque no te entiendo nada. Telma me dijo que sabe el nombre de la mujer que supuestamente llevaba a nuestro hijo o hija, que supuestamente era Lorena la que le iba a tener. A ver, te voy a explicar mejor. Telma sabe el nombre de la mujer que dio a luz a nuestra hija. Pero me acaba de decir que solo me va a decir el nombre si tenemos sexo. ¿Sexo? ¿Sexo? ¿Tú qué dices, Miguel? Me entrego. Willy, hermano, a lo mejor le hablaste a la persona incorrecta. Porque yo que tú le pongo una pistola en la cabeza y vas a ver cómo te lo confiesa todo, hasta su verdadera edad. Vale, chao. Perdón, yo escuché la palabra sexo. Te lo explico en el camino, ¿vale? Vámonos, vente. Disculpen, ¿este es el vuelo a Jujuy? Sí, este es. Siga, por favor. ¿A Jujuy? Sí. Saqué 4 billetes. 2 para Ushuaia y 2 para Jujuy. 2 para el norte de Argentina, en donde van a ir los amiguitos del verdugo, y 2 para nosotros en el sur. Eres perfecto. Pero una pregunta. Cielo va a ir al sur con nosotros, ¿no? Ay, sí. A pesar de que era el mejor momento para deshacerme de este intento de perro. Te amo. Te amo. Yo me voy a quedar contigo, Gustavo, así que aguántate. No, yo necesito una enfermera. Ay, bueno, yo soy una enfermera, tengo título. ¿Quieres que te lo muestre o qué? Gracias, pero no. Eres un orgulloso.
Me voy a quedar de todas formas. Así es que te aguantas, ya te lo dije. ¿O qué? ¿Me vas a acusar con tus cuates de la poli o qué? Ay, bueno, está bien, está bien. Voy a permitir que te quedes, pero solamente mientras me recupero. Sí, me gusta. Aunque si por mí fuera, querría que te quedaras toda la vida. Gracias, Beatriz. Te noto muy rara. No quieres contarme lo que pasó, pero siento que fue algo muy grave. Sí, pasó algo, pero no quiero hablar ahora de eso. Perdón, pero necesito ser totalmente sincero contigo. Yo estoy enamorado de Ángela. Por más que lo intente, no puedo olvidarme de ella. ¿Me estás dejando? Decidí tomar las riendas de mi vida y pelear de frente por lo que amo. ¿Eso quiere decir que vas a intentarlo con Ángela otra vez? Eso quiere decir que me voy a Colombia a resolver mi historia con Fernanda. Pensando en el pasado o en el futuro. Qué raro eres. Traes a tu hija producto de un viejo amor y al mismo tiempo sueñas con traer a Fabiola otro amor. La verdad, he sido un hombre de pocos amores. María fue especial en su momento, pero Fabiola es esencia de vida. Y no voy a descansar hasta conseguirla, hasta hacerla mía. Yo, en cambio, solo tuve un amor. Uno solo. Pero me marcó para siempre. Me hizo ni siquiera ver hacia el lado. Me hizo no ver a otros hombres. Tengo una cosa, Verdugo. Tú tienes la fórmula para lograr que te quieran. Tengo poder. Poder. Para que me teman. Para que me respeten. Poder. Quiero a Juan Marcos. Vivo. Muerto. Pero lo quiero. Por favor. Verdugo. Haz algo por mí. Conviérteme en la mujer de Juan Marcos Arroyo. Hola, Gael. Hola, Sammy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Willy? Se acaba de ir. Está un poco raro. ¿Ustedes también? ¿Por qué lo dices? ¿De qué hablaban? Vete. Ya tomé aire. ¿Ya tomaste café? Sí, ya tomé café. ¿Ya tomaste agua? Sí, ya tomé agua. Ah, perfecto. Tómate un descanso. Permiso. Sammy, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa? Nuestra hija vive.